Hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al primer webinar de producto de ventadirecta.com. Espero que todos estén súper bien, vamos a estar súper pendientes de los chats para darles toda la información que necesiten. Muy bienvenidos a todos, yo quiero presentarles a nuestro primer webinar de venta directa a Laura Lazo. Ella tiene más de 2 años de experiencia en producto, lleva muchísima experiencia en la parte de returns, también en la parte de desarrollo de producto, en las marcas que nosotros manejamos. Entonces toda la información que ella nos pueda entregar es súper valiosa. Entonces Lauris, hola, ¿cómo estás? Hola, Jen, mil gracias por tu presentación y bienvenidos a todos los que están acá. Por acá les voy a prender la cámara para que me vean, me conozcan, me reconozcan. Bueno. Y la idea hoy es eso, lo que dijo Jen, hablar un poquito sobre el producto principal que nosotros tenemos pues en venta directa, son las fajas. Y como ustedes pues ya saben, tenemos varias marcas con las que estamos pues participando en todo el tema de la venta, todas colombianas, todas de muy buena calidad. Entonces la idea es empezar a meternos un poquito más en ese cuento para tener cada vez más información y que sepamos pues cómo promocionarlas, cómo venderlas, cómo entender al cliente sobre todo, porque esa parte es muy importante. Y para eso pues el día de hoy les traigo una temática que se llama cómo elegir mi faja. Ese cómo elegir mi faja lo dividimos en 3 partecitas. Les voy a compartir por acá pantalla. Y bueno, entonces vamos a empezar ahora sí. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es ¿para qué yo necesito una faja? Entonces esa es la primera pregunta y es necesario saber cuando la cliente accede a mí por qué está buscando esa faja, porque aquí las necesidades varían demasiado. Entonces tenemos 3 usos principales que encontramos, que son posoperatorio, posparto y uso diario. La idea es que veamos qué pasa en cada uno de esos para que ustedes puedan entender esas mujeres cuando están buscando esas fajas. Generalmente pues son mujeres, también pueden haber hombres, pero digamos que el target principal son las mujeres. Entonces lo importante es entender qué les está pasando para yo saber qué les puedo ofrecer. Entonces en todo el tema posoperatorio, ¿de qué se trata el tema posoperatorio? Es cuando hablamos de cirugías estéticas. Vamos a trabajar 3 principales, que son la liposucción, la abdominoplastia y el BBL, que digamos en otros países de Latinoamérica se conoce como lipotransferencia, y en Estados Unidos sí es muy conocido como Brazilian Butt Lifting, BBL, ¿cierto? Ahora, ¿para qué una mujer después de hacerse este tipo de procedimientos necesita una faja? ¿O qué va a hacer la faja en ese cuerpo? La idea es que nos ayude a desinflamar, nos ayude a evitar esas deformidades, y esto digamos que lo vamos a ayudar un poquito con esos masajes linfáticos que se hacen en el posoperatorio, en esa primera fase que ahorita les explico un poquito más del stage 1, 2 y 3, y pues para que sepamos y entendamos un poquito ese lenguaje, ¿cierto? También me va a ayudar como a evitar que se acumulen líquidos, que eso puede pues acarrear muchos más procesos de inflamación y pues como no queremos de pronto procesos de infecciosos, ¿cierto? Y por último, evitar esa fibrosis, que la piel, digamos, y nosotros tenemos 2 tipos de cicatrización, una externa y una interna. En esa cicatrización interna, cuando se da la fibrosis, es que el cuerpo queda como, por decirlo así, como con turupitos, ¿cierto? Y eso pues estéticamente a la vista pues no es tan agradable. Entonces, la faja me va a ayudar en esos 4 aspectos y es importante usarla porque también, digamos, va a ayudar en ese proceso de sanar el cuerpo y en la sensación o en la percepción que tienen del dolor. Va a ayudar a brindar ese soporte, y como está brindando soporte, ellas van a estar muchísimo más cómodas que si estuvieran sin nada, ¿cierto? Además que también me va a ayudar a que la forma se siga, pues que el cuerpo se moldee con una forma bonita, que es pues la forma que dio el cirujano y que la persona eligió. Entonces empecemos con la liposucción. ¿Qué pasa en la liposucción? Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer ahí en el chat y Jen de pronto me va pues, apoyando, o si quieren también hablo en el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. En la liposucción entonces, ¿qué va a suceder? Aquí va a haber una extracción de grasa, es un proceso que lo que hace es extraer grasa
de varias partes del cuerpo. ¿De dónde se puede dar? Eso puede pasar desde literal acá, desde la cumbamba hasta los tobillos. Pero ¿qué es lo que generalmente sucede o de dónde se extrae la grasa? Generalmente se hace de todo el torso, o sea, el abdomen y espalda, abarcando el puchecito, pues que es como debajo del ombligo, los conejitos que son en los laterales, de pronto aquí debajo de la axila, pues que también se acumula grasita. Entonces la idea es extraer esa grasa y moldear el cuerpo para que quede una figura pues más estética, ¿cierto? Pero yo también puedo retirar grasa de aquí, de esta parte de los brazos o de los muslos, sobre todo los muslos altos. Esas son las zonas más comunes donde hay extracción de grasa. ¿Cómo se genera esta extracción de grasa? Se hace por medio de una cánula de succión, que eso es una varilla larguita de acero inoxidable, con la cual por medio de una bomba de vacío pues van extrayendo esa grasa, lo cual me indica que cómo van a ser las cicatrices de esa liposucción. Las cicatrices de esa liposucción son del tamaño de una quemadura de cigarrillo, hagan de cuenta, son 2 a 3 centímetros, que es el tamaño que tiene pues la cánula. Esa va a ser digamos como la cicatrización o digamos el nivel de invasivo que tiene esa cirugía. Es muy dolorosa, sí, porque claramente te están trabajando todo el cuerpo, pero digamos que las cicatrices son de fácil manejo porque son muy chiquiticas. Esas las suelen, depende del cirujano, se pueden cicatrizar, se pueden pues poner puntos o no, ¿cierto? Y esos van a ser los puntos de drenaje. ¿Cómo así? Cuando ya la mujer sale de su operación y de pronto se hace masajes postoperatorios, ¿sí? Para drenar, literal. ¿Por dónde va a salir esos líquidos? Pues eso va a salir por esas cicatrices. Entonces por ahí vamos a drenar en lo que es la etapa número 1, o sea, en esa etapa donde la cicatriz está latente, digamos que se está empezando a cerrar esa cicatriz. Entonces por eso es muy importante hacerse esos masajes que va a ayudar a la forma y como a la cicatrización. Este procedimiento se puede hacer con anestesia local o anestesia general. ¿Qué es lo más común? Anestesia general. ¿Eso de qué va a depender? De la cantidad de grasa que nos queramos extraer. Si digamos yo solamente quiero sacar una grasita de un conejito de acá muy específico, pues está muy localizada, eso se puede hacer con una anestesia local. Pero si yo quiero hacerme el torso 360, incluso quiero sacar un poquito de grasa de acá, eso sí, tiene que ser por anestesia general, por el tiempo del procedimiento y por los riesgos que puede pues como acarrear. Eso es en sí el mundo de la liposucción, o sea, muy general, pero pasa eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando yo ofrezco una faja? Que mi faja primero debe cubrir todas las zonas que fueron intervenidas. ¿Cómo así? Todas las zonas donde se sacó grasa. Yo debo ejercer compresión, ¿cierto? Ese es el principio básico. Donde yo saco grasa, yo debo ejercer compresión. ¿Qué pasa ahora en la abdominoplastia? La abdominoplastia es un procedimiento para hacer correcciones del abdomen. ¿Cómo así? Y generalmente, ¿quiénes lo hacen? Personas, por ejemplo, que tuvieron pérdida excesiva de peso o personas, mamás que tuvieron a sus bebés y que durante el proceso de que el estómago pues, le diera cabida a que el bebé creciera, nosotros tenemos los músculos así, enlazaditos, ¿cierto? Cuando empezamos a abrir y a darle espacio, los músculos y la piel pues se empiezan a expandir. Cuando el bebé ya nace, esto debería volver a recuperarse, pero hay muchos casos en los que este proceso no se da. ¿Cuál es la idea? Que esas personas que quedaron de pronto con esa estructura así, pues quedan como con el estómago caído, piel colgando, o sea, es por más que hagan dietas, por más que adelgacen, por más ejercicio que hagan, esa parte del cuerpo no se va a recuperar. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Se hace por medio de la abdominoplastia. ¿Qué va a pasar entonces? Entra la mujer, esto sí es netamente quirófano, aquí no se puede hacer por local, esto es totalmente pues, en el quirófano, y lo que van a hacer es recortar un pedazo de piel. En algunos casos, entonces digamos, este es el estomaguito, así, y acá está el buchecito. Entonces lo que van a hacer es cortan de lado a lado del abdomen, ¿cierto? No es que este es mi abdomen, entonces cortan, hacen una cicatriz totalmente, pues que cubre totalmente el abdomen, levantan
De pronto, si hay que retirar grasa, pues aprovechan, retiran grasa. Si los músculos están de esta manera, los cosen y los vuelven y los juntan, bajan la piel y cortan donde haya que cortar, ¿cierto? Para que quede otra vez el abdomen plano. Y hay varios casos en los que hay que o volver a generar el ombligo, o lo que hacen es que hacen un huequito en el ombligo, lo dejan estático, trabajan, bajan y simplemente empatan el ombligo con un pedacito de piel. Están como esas dos metodologías, eso es lo que pasa. Entonces, resulta que esta sí es más invasiva, porque como yo les dije, las cicatrices del anterior, pues son unos punticos así pequeñitos, mientras que esta, estamos hablando de que ya es una cicatriz larguita alrededor de todo el abdomen bajo. Eso se hace en la parte suprapúbica, como suprapúbica, donde nacen los pellitos pues, en la vagina, pues, ¿cierto? Y de manera que si yo me pongo un bikini, pues el bikini me pueda tapar la cicatriz y ya quede, pues quede sin verse, sin ser como tan a la vista que me operé. Bueno, aquí lo más común es que quede un drenaje. ¿Qué es un drenaje? Es una sonda que dejan en la parte interna que va a salir por esa misma cicatriz, por uno de los laterales, y va a migrar a una bolsita. ¿Para qué? Para que todos esos líquidos que se van generando después del procedimiento pues vayan drenando y se vayan acumulando ahí y pues tengan como una recuperación más chévere, ¿cierto? Y por último tenemos, bueno, entonces, ¿cómo debe ser mi faja para una abdominoplastia? La faja para la abdominoplastia, súper importante, es que debe cubrir completamente la zona del abdomen. No debería partirse. Entonces, por ejemplo, una cinturilla o una faja tipo body no son los más recomendables. ¿Por qué? Porque pueden llegar a interferir con esa zona de la cicatriz. Y bueno, por otros aspectos que ya les voy a explicar un poquito más adelante de los materiales, pero digamos que si hablamos de siluetas no deberían ser así, sino que lo más recomendable es que sea un bodysuit que me permita tener toda esa zona e incluso como las zonas continuas cubiertas. Eso es lo más importante. BBL. ¿Qué es el BBL? El BBL básicamente es la grasa que se extrajo de la liposucción se va a poner en los glúteos. No quiere decir, por ejemplo, que, bueno, entonces mi amiguita súper flaquita que quiere entonces tener glúteos y no tiene para sacarse grasita del cuerpo, entonces yo le voy a donar mi grasa. Eso no se puede hacer, todo se hace con la grasa propia de cada persona. Y por ejemplo, esas personitas que son muy flaquitas, lo que puede llegar a pasar es que tienen que engordar para poder sacarles esa grasa y poderles inyectar la grasa en el glúteo, o optan por ponerse prótesis. Están las dos opciones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno ve una persona muy flaquita y uno dice, ay Dios mío, pero ¿cómo le hizo una transferencia? Hola, hola. Y ese es, veo que no tienen preguntas, pues seguiré. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿para qué se hace? Para mejorar la forma y aumentar el volumen de los glúteos. ¿Cómo son las cicatrices? Son igual de pequeñitas que la de la liposucción, porque así como esa cánula extrae la grasa, también la inyecta. Entonces van a ser mínimas. ¿Qué es importante de la faja? En este caso, la faja debe ser, volvamos al tema de la silueta, debe cubrir todas las zonas que fueron tratadas. Entonces, se trataron las zonas donde se extrajo la grasa y se trataron las zonas donde se inyectó la grasa. ¿Qué es muy importante? Que si yo, donde extraje grasa, voy a aplicar compresión, donde yo estoy inyectando grasa, no debo aplicar compresión. ¿Por qué? ¿Qué voy a lograr? El efecto contrario. Entonces voy a hacer es que se deforme ese volumen tan bonito que le dieron al glúteo, que quede aplastado, que quede de pronto con deformidades, con fibrosis, con celulitis y demás cositas que no queremos. Entonces, por eso ustedes ven que varias mujeres van por ahí con un colchoncito, sentándose pues como en el inflador o en el inflable pues, o venden también un colchoncito que nosotros lo tenemos, es un cojín especializado donde se sientan en los muslos y el glúteo queda al aire, pues como al aire, de manera que no hayan pues aprisionamientos sobre esa área. ¿Eso por cuánto tiempo puede pasar? Eso, lo ideal es que sean entre 2 a 3 meses, que las mujeres no se sienten sobre esa zona, para eso mismo pues evitar que se deforme.
Y la faja no debe comprimir esa zona. Entonces, ¿cómo debe ser el glúteo? El glúteo debe venir en un material que no genere compresión, como lo es el algodón o como lo es el nylon. Y debe tener un espacio amplio para que esa forma que ya le dieron en el quirófano, pues no se pierda, ¿cierto? O no reduzca el volumen o no genere pues como talladuras o cosas que puedan modificar eso. Eso es a grosso modo lo que es el posoperatorio. Para todos los posoperatorios tenemos varias cositas que hay que tener en cuenta. Existen 3 etapas principales dentro de un posoperatorio de cualquiera de los que les estoy hablando. Esas tres etapas, pues ¿en qué consiste? La etapa número 1 es la etapa más crítica. Es la etapa donde la persona está con más dolor, está más inflamada, las cicatrices están, por decirlo, abiertas o están en riesgo de que se puedan abrir, donde la mujer no puede hacer esfuerzos porque siente dolor por todo su cuerpo, donde realmente tiene que estar muy quieta y es un momento crítico. Entonces, en esa primera etapa, que hay que tener en cuenta que yo no puedo ejercer una compresión muy grande, o sea, muy grande es muy alta. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es el efecto contrario. No la voy a ayudar a desinflamar, sino que la voy a ayudar a que se inflame más y a que le duela más y a que de pronto pueda haber una infección. Entonces, yo en esa primera etapa voy a recomendar compresiones como lo son media. ¿Qué material puede generar una compresión media? Lo puede generar, por ejemplo, un Triconet. O pues puede usar un PowerNet de media, que por ejemplo Sunrise tiene PowerNet de media, mientras que María E, ciertas referencias, todas las que empiezan por 9, son de compresión alta. Entonces, ¿cuándo debo pasar yo de compresión? Esa primera etapa se comprende entre los primeros 15 a 20 días, que es donde ellas ya como que se van adecuando, van empezando a desinflamar, a tomar un poquito de formita, las cicatrices se cierran, les quitan los puntos y ahí ellas ya bajaron un poquito de medidas. Entonces, si ellas mismas van a decir, esta faja ya me queda grande, ya estoy lista para pasarme a otra. Entonces ya se pasan a otra, que esa ya debe que ser una faja de compresión alta, o sea, una faja de PowerNet alta, ¿cierto? Que esas las comprenden pues muchas marcas. El de María, Sunrise, que también tiene pues como compresión alta, o qué ventaja encontramos en algunas fajas, que las fajas, digamos, yo puedo bajarme una talla y la compresión no va a ser tan alta, pero la faja se va a seguir ajustando a mi cuerpo y puedo ya aumentar bajar la talla después y así aumento la compresión. Entonces se puede jugar como con esos dos factores, con el factor de la talla y con el factor del material, que eso es importante. Y a partir de la etapa 3, que se da a partir como de los 2 a 3 mesecitos desde la operación, yo ya puedo aumentar esa compresión y empezar a usar materiales que me generen, por ejemplo, transpiraciones, como lo son el látex, como lo son el microlátex, y que me van a generar una compresión mucho más alta. Pueden tener ya varillas, como lo son las cinturillas y demás, si yo quisiera como moldear mucho más cierta zona del cuerpo. Entonces, eso fue como a grosso modo el mundo del posoperatorio. Cuéntenme si tienen alguna pregunta.